Bien, entonces en este momento voy a exponer sobre la bitácora digital que manejé desde la prehistoria hasta el Renacimiento sobre la sexualidad, que es mi tema. Entonces, quiero comentarles que la técnica que usaré será grabado en linóleo sobre diferentes materiales. A medida que pues voy pasando por edades, por etapas de la historia del arte, entonces les voy a comentar cómo será el material que voy a utilizar para cada edad, valga la redundancia. Entonces, en la prehistoria, la técnica que se usaba pues era en la pintura el arte parietal, arte de mural en las grutas, menhir, que se llama la forma más sencilla de monumento megalítico, que son piedras verticales, por ejemplo, y la escultura, pues digamos que son las llamadas Venus, las pequeñas figuritas femeninas talladas en piedra, marfil o hueso. Mi pues trabajo para esta edad, entonces voy a hacerla, como les dije, todo va a ser grabado sobre el linóleo. Para esta edad, entonces voy a tomar una roca y sobre esa roca pues voy a hacer el grabado de esta Venus. Bueno, encontré este dato curioso sobre esta escultura de la que habíamos hablado con el profe en clase. Encontré que data del 9000 y el 7000 antes de Cristo, digamos que es la primera cúpula representada, y se encuentra en Ain Sancri, bueno, perdón, no, creo que así se llama. En fin, el caso es que esta piedrita, esta escultura, fue hallada en el desierto de Judea en esa época. Ahora sobre la Mesopotamia, entonces quiero comentar que la técnica era cerámica, entonces se obtenía por medio de cal y yeso. Los materiales eran utilizados sobre todo en la arquitectura y la vajilla blanca. Hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo se produjo el florecimiento de la metalurgia. Entonces se fabricaban objetos a base de metal, como bien sabemos, pues en Mesopotamia, en Babilonia, por ejemplo, fue uno de los lugares en donde se desarrolló lo que es el tema de las armas de guerra y demás. Entonces, de estas dos esculturas que encontré sobre la sexualidad, entonces voy a hacer un grabado sobre una placa de arcilla. En ese grabado voy a evocar un poco de la escritura cuneiforme y un poco de la escultura pues sobre la sexualidad. Bueno, digamos que acá hay como otros materiales que utilizaron. También en la pintura pues era decorativa, se utilizó para embellecer la arquitectura, y digamos que pues solamente tenían blanco, azul y rojo, y pues no tenía mucha perspectiva. En Egipto entonces ya el tema se vuelve más complejo, la pintura es aplicada sobre piedra o sobre madera incluso. Digamos que ellos tenían unos cánones específicos de cómo debían ser estas pinturas. Los artesanos tenían que tener esa escuela, digámoslo así, de ese tipo de cánones para poder pintar todo lo que era faraones, figuras, animales, en fin. Entonces tenían ya muchos más colores, ¿no? Entonces ya todo el tema por ejemplo, el negro, que lo hacían a base de carbón, venía dado por la caliza o por el yeso pulverizado. El amarillo, por ejemplo, y el anaranjado venía de los tonos ocres. El amarillo entonces los extraían del trisulfito de arsénico. La malaquita y la azurita la proporcionaban los pigmentos que son verdes y azules, y para los azules se utilizaban por ejemplo óxido de cobre. Para los verdes entonces usaban caliza y cuarzo triturados. Los rojos entonces dice que hablan sobre, lo hacían sobre óxido de hierro.
para que tuviera más intensidad el color. Pues en Egipto digamos que está el papiro de Turín, que es un papiro muy grande donde se ilustra mucho sobre la sexualidad en Egipto. Aquí esta es una parte del papiro. Lo que haré entonces en este caso es para Egipto sobre una especie de papiro o algo alusivo al papiro. Voy a dividirlo más o menos así en dos partes de manera horizontal y hacer un grabado pues sobre este tipo de escenas de Egipto, ¿no? Ahora bien, sobre Grecia, entonces en Grecia digamos que las formas sexuales eran dadas desde el placer. En esta sociedad pues todo lo relativo al sexo se entendía como una necesidad natural que se satisfacía con total libertad. Digamos que acá pues se veía mucho lo que era la homosexualidad, bisexualidad, ¿sí? Entonces digamos que primero estaba la sociedad minoica, después entonces aparece la cultura micénica, entonces que son digamos denominados por Homero y pues su que posee esta sexualidad tan desarrollada, digámoslo así. Entonces, como les decía, la heterosexualidad, la homosexualidad era una práctica habitual. Entonces, el arte griego, digamos que tiene varios periodos. Entonces, en el geométrico, entonces está la etapa arqueológica de Grecia. En el oriental, entonces la influencia de los pueblos de Oriente, perdón. El arcaico, que fue la influencia que tuvo de Egipto y Persia. En el clásico, en donde ya fue el periodo de esplendor económico, cultural, filosófico y artístico. Y el helenístico, que es ya el decaimiento de Grecia, ya por el Imperio Romano. Entonces, el bronce, la cera, fue la técnica más, el bronce a la cera, perdón, fue la técnica más utilizada para la elaboración de estatuas para espacios públicos, pero también el uso de mármol, piedra caliza y terracota. Su arte refleja escenas de la vida diaria, algunas sexuales, más sexuales que otras, entonces también hay muchos falos, muchas escenas sexuales. Todo digamos en base, pues todo lo que me refiero a la parte sexual, en base a los placeres del cuerpo, a lo dionisiaco, a esos placeres de los que habla Dionisio. Entonces, por ejemplo, esta es como un jarrón, si no estoy mal, que es sátiro y ninfa. Está en el Museo Arqueológico de Jata. Está también de Grecia, entonces, copa de vino, por ejemplo, esta con una cera erótica de Etaria montando a un hombre erecto en Atenas, dice. Este creo que es un disco, también obviamente con una representación pues erótica. Está esta banda decorativa de una copa de vino del taller de Nikos Tenes, en la que se ven a sátiros copulando entre ellos y también con esfinges aladas. Aquí está este plato ático de figuras rosas también, que está en el Museo de Nápoles. Para esta, entonces lo que voy a hacer es voy a simular de pronto uno de estos platos, de estos sí, con una de estas escenas, todo pues como les decía en grabado. Ya entonces viene Roma. Entonces la pintura en Roma tenía una finalidad práctica, que era decorar casas y palacios. La pintura mural se realizaba con la técnica al fresco, entonces se hacía pintura sobre tabla también, que se hacía al temple. Entonces la pintura romana se clasifica en 4 estilos que fueron establecidos en base a las pinturas conservadas en Pompeya. Entonces los estilos se llaman estilos de incrustación, que están a mediados del siglo II a.C. hasta principios del siglo I a.C. Entonces este estilo imita la decoración de mármoles,
que se aplicaban en la época helenística. Luego el periodo arquitectónico durante el siglo I a.C. y la época del César es llamado arquitectónico porque imita no solo revestimientos sino también arquitecturas. También ese llamado estilo de perspectiva arquitectónica. Ya aquí en esto pues ellos empiezan a desarrollar todo lo que es esta perspectiva de sus viviendas, de sus palacios. Otro estilo es el mixto o el ornamental, que va desde el 27 a.C. hasta la mitad del siglo I después de Cristo, durante la época de Augusto y sus sucesores. Es mixto porque digamos que mezcla los dos anteriores elementos. Hay figuritas de animales, de humanos, también pequeñas y delicadas, sutiles escenas mitológicas, y los colores empiezan a ser súper intensos. El estilo ilusionista o escenográfico entonces viene de la época de Nerón, en la primera mitad del siglo I hasta final de este siglo. Entonces allí toma del segundo y tercer estilo escenas mitológicas, históricas, y tienen pues un gran recargamiento decorativo. También cobra mucho peso el tema del desarrollo del paisaje, del entorno. En el siglo II encontramos muchos mosaicos y revestimientos de mármol. Entonces digamos que me parece súper interesante, aparte me parece hermosísimo todo lo que sucedió pues después del Vesubio. Yo le comentaba al profe en una exposición que hice de la primera parte, en la que encontré que después de que sucedió todo esto, y como bien sabemos, todo quedó en sus escenas cotidianas, quedaron pues por todo el tema de la lava, del volcán, todo fue tan rápido. Entonces después de mucho tiempo encontraron todas estas escenas eróticas en las que manejaban en Pompeya, que era todo muy natural, y las guardaron durante mucho tiempo. Entonces solamente la podían ver hombres que estuvieran estudiando de pronto algo que tuviera que ver con la ciudad de Pompeya y sus ruinas. Y después en los años 60, en el tema de la revolución sexual, se permitió que este tipo de escenas y de elementos y de cosas que encontraron allí en Pompeya, alusivas a la sexualidad, al sexo, fueran permitidas para todo el mundo, para que el mundo entero pudiese ver pues esta belleza de frescos o de elementos que tenían ellos allí, representaciones de falos y demás. Entonces acá hay unos frescos. Este por ejemplo es un fresco, es un mural grande. Este de acá es un mosaico. Este creo que también es un fresco, y este de arriba creo que también es un fresco. Entonces pues de esta de Roma, entonces voy a hacer algo alusivo a Pompeya, y lo voy a hacer sobre un pergamino. Ya entonces en la Edad Media las pinturas entonces pues no eran tan naturales, no eran tan expresivas, pues como sabemos la iglesia tenía tanto poder que ellos determinaban que se podía ilustrar, pintar, esculpir y que no. Entonces digamos que los colores sí son intensos. El contorno de las figuras se perfila con líneas muy gruesas, y las partes del cuerpo que más se resaltan son los ojos y las manos. Ellos digamos que no le dan importancia, por ejemplo, a los fondos o a los entornos de las pinturas. Ellos manejaban mucho lo que era pintura mural. Obviamente pues todos sabemos que se llamaba mural porque se hacía entonces sobre muros de iglesias, de bóvedas. Las más importantes se hacían en los ábsides principales. Entonces en estos murales se usaba la técnica del fresco. Entonces por ejemplo acá está esta escena, digamos, de una escena sexual en la que esta persona, pues la interpreto yo, ¿no? Está así como a punto de castigarlos, o no sé, la sexualidad era un tema tan oculto, tan tabú, gracias a todo el catolicismo y a lo que la iglesia influía en ello. Sin embargo, es muy curioso que en medio de todas estas esculturas y pinturas de la Edad Media había mucho erotismo incluido. Sin embargo, digamos que he leído y está
como la idea era que la iglesia la iglesia determinaba entonces que se vieran algunas escenas así eróticas, pero que hubiesen muchos demonios, mucho castigo, entonces para que la gente iletrada, los analfabetas, vieran estas ilustraciones o estas pinturas, estos frescos y se cohibieran de eso porque iban a ser castigados en el infierno por disfrutar de lo que era la sexualidad. También está la pintura sobre tabla que aparece en los altares y para realizar pequeños retablos. Utilizaban pues la pintura del templo. Las miniaturas entonces estaban ilustradas en libros, códices, Biblias, etcétera, que acompañaban los diferentes textos. Esto me parece súper curioso. Entonces, en la pintura al temple los colores eran súper variados, eran densos, resistentes. Esta pintura tuvo su mayor desarrollo en la Edad Media y fue la técnica más utilizada, sobre todo para los paneles de madera. Este largo proceso se manejaba con cola y yeso. Entonces en la Edad Media también averigüé, investigando, leyendo, que empezó a desarrollarse otra técnica súper importante que fue el grabado. Entonces están estos grabados. Mi idea es hacer un grabado sobre alguna escena erótica de la Edad Media. Estas son pues otras escenas de sexualidad, digámoslo así. Ya entonces en el Renacimiento, entonces se manejó la técnica del fresco, que era todo un procedimiento de preparación. La pintura era trabajada sobre fondo cuando él aún estaba fresco, pues así como lo menciona el nombre de la técnica. Esta técnica se utilizaba desde mucho antes. El Giotto, digamos que fue como intermedio entre la Edad Media y el Renacimiento. Fue un personaje súper importante de esta etapa. Digamos que en Italia fue donde empezó todo el tema del Renacimiento, en Europa. Sin embargo, por ejemplo, en Francia, en Venecia, si no estoy mal, estaba, por ejemplo, Antonello da Messina, que dice los historiadores que fue muy amigo de Jan van Eyck. Jan van Eyck fue quien dicen Panofsky, si no estoy mal, en su escrito sobre, no recuerdo el nombre exacto, pero él menciona que Jan van Eyck fue quien, siendo un alquimista de pinturas, de aceites, de todo este tema de los colores, se dio cuenta que para el óleo podía utilizar aceite de linaza o aceite de almendras. Los colores eran mucho más vivos que el temple, que el fresco, y se secaba mucho más rápido. Pero pues bueno, perdón, me adelanté un poco porque estaba hablando del fresco. Entonces el fresco pues se preparaba el muro con una capa, se iba desarrollando parte por parte con mucha paciencia y había que hacerlo muy rápido. Me refiero a paciencia porque se trabajaba parte por parte, pero cada partecita tenía que ser muy rápido como se trabajara, ¿no? Entonces se trazaba la figura con carboncillo, los contornos, ya después se empezaba a pintar los claros, los oscuros, y ahí ya iban arreglando los detalles con un pincel húmedo, ya con sin aglutinante, perdón. Cuando estaba seco, entonces sacudían como la brocha para que se pudiese ver más fino el trazo. Al final entonces se hacía lo que era narices, ojos, cabellera, extremidades, contornos con pinceles muy finos con arcilla roja. Para los azules, por ejemplo, se utilizaba la azurita, que era un pigmento que suele utilizarse sobre el intonaco ya seco.
mezclado con algún aglutinante. Ya los últimos detalles de esta técnica se manejaban era al seco. Ya luego, entonces, pues qué pena, me había adelantado con ustedes, viene entonces el temple y la introducción del óleo. Como les comenté, el temple se obtenía de mezclar pigmentos molidos de origen mineral y orgánico con algún aglutinante, como yema de huevo, por ejemplo, sustancias oleosas o aceites, gelatina o cola vegetal, así como la caseína o la clara de huevo. Esta operación se llamaba templar los colores. Los diseños se retocaban con materiales preciosos, por ejemplo, aplicaciones de oro, piedras preciosas o molduras de yeso, para que se pudiese manejar relieves. Estaban entonces artistas como Zimbabue, Duccio e incluso el Giotto. Entonces, ya como les mencioné, el óleo entonces servía solo para retocar algunos rasgos más finos y brillantes que los del temple. Ya entonces, como les comentaba, la historia de Jan van Eyck, que fue un alquimista de pinturas y de materiales, quien descubrió, digamos, que se podía manejar el óleo de esta manera y que tenía un secado muchísimo más rápido, que los colores eran mucho más vivos. Entonces, por ejemplo, esta pintura es de Leonardo da Vinci, en donde él empieza a desarrollar lo que es el esfumado. Esta pintura, ya les digo de quién es, permítanme un segundo, por favor. Bueno, esta es de Broncinio, las alegorías del amor. Está esta pintura que es Neptuno y Ninfa de Van Orley. Esta es la que les comento, Leda y el cisne de Leonardo da Vinci. Esta es de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Y también en la edad del Renacimiento, también en el Renacimiento entonces se manejó el grabado. Entonces quiero mostrarles por acá. Entonces en el grabado se manejaron fue un artista, Marcantonio Raimondi y Giulio Romano, que publicaron el primer libro erótico en la historia, donde se representaban distintas posiciones sexuales. Esto fue en grabado. Me parecen hermosas, súper curiosas estos grabados. Entonces acá pues ya entonces autores, El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Está también, por ejemplo, esta pintura que es Danae, reclinada en actitud de espera. Se guarda el momento en el que Zeus lleva que es la lluvia dorada que se ve acá, en donde se encuentra para poderla penetrar. Además de servirle su juventud, y el deseo parece complaciente al entregarse a Zeus. Mira hacia arriba y busca la manifestación divina. Esta pintura, un segundo por favor, porque esta pintura no puse el autor, pero ya les digo de qué autor es. De Tiziano, no, mentiras, perdón, no. Bueno, ya les comento que esta pintura de qué artista es. Y también está, por ejemplo, Francisco de Goya con la mujer desnuda. Ya en este momento del Renacimiento pues todo empieza a irse hacia en el medievo. Entonces era el tema de Dios, la religión. Ya en el Renacimiento era el culto al cuerpo, la belleza, ¿sí? Está, por ejemplo, el Jardín de las Delicias del Bosco, que tiene muchísimas interpretaciones. El cielo, ¿cómo es? El cielo, la tierra, el purgatorio, si no estoy mal.
Está también, por ejemplo, esta Venus del Espejo de Diego Velázquez, y esta es una de los grabados que les mencionaba. Para este trabajo, para esta edad del Renacimiento, entonces haré un grabado sobre un lienzo. Perdón, en la del medievo, de la Edad Media, voy a hacer un grabado sobre MDF. Y acá en el Renacimiento un grabado sobre lienzo. Eso pues sería como toda mi exposición. Gracias pues por escucharme. Espero que tengan un feliz día.